Bueno, en fin, voy a tener oportunidad, no se preocupe, de hablarlo con su presidente el día 31 de mayo, en el que me desplazaré a La Rioja y mantendré una reunión con él y hablaremos de esta y de otras cuestiones relacionadas con las infraestructuras de La Rioja. Espero que con más rigor que el que usted acaba de protagonizar en su intervención. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta ha sido la respuesta de Óscar Puente esta misma tarde a la senadora riojana Mar Cotelo, quien le había preguntado al ministro Puente por qué ha omitido a La Rioja como uno de los territorios absolutamente prioritarios para la llegada de la alta velocidad. Mar Cotelo le ha dicho que con el Partido Popular La Rioja estuvo en los proyectos estratégicos del tren y que en 2013 el PSOE le sacó del mapa de la alta velocidad. La respuesta del ministro le ha sorprendido gratamente. Esta vez nos hemos enterado de su visita a La Rioja, comunicándolo ahí en el Senado y no vía Twitter. Que, como sabe, nuestro presidente ya le ha dado, que me alegro enormemente que hayan puesto una cita por fin. El planteamiento que le ha hecho el presidente es racional, es sensato, es realista, es viable, es inmediato y, si hay voluntad, claro, solo son dos trenes, uno directo y otro con parada en Calahorra. Ministro, los riojanos solo le pedimos lo justo. No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. Queremos poder competir en igualdad de condiciones con el resto de las comunidades y queremos tener las mismas posibilidades para los riojanos. Gracias, presidente. Bueno, pues parece que los gabinetes están ultimando los detalles de ese encuentro que está previsto para el próximo 31 de mayo. Y más cosas de actualidad. Hoy, memoria del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. ¿Cuántos asuntos tenemos en tramitación? 23.000. Los letrados de la Administración de Justicia estuvieron en huelga durante algo más de 2 meses. Esto ha producido, evidentemente, que no se tramitase tanto y que se resolviese menos. Javier Marca ha demandado la incorporación de 11 funcionarios y que se mantengan los refuerzos judiciales para agilizar la resolución de los 23.044 asuntos pendientes debido a esas huelgas de los letrados y los funcionarios del año pasado. Recuerden, Marca ha presentado en una rueda de prensa la memoria judicial del año 2023 tras entregarla al jefe del Ejecutivo Regional, Gonzalo Capellán, y también a la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández. También ha insistido en pedir la creación de un 8º juzgado de primera instancia para la capital, el tercer magistrado que le falta a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior, una plaza vacante desde hace 35 años y la separación orgánica por secciones civil y penal de los 6 magistrados de la Audiencia Provincial. La tasa de criminalidad se situó en nuestra comunidad en 38 delitos por 100.000 habitantes. Se trata de un aumento de más de un punto respecto al año anterior, pero dista mucho de la media nacional de 2023. La tasa de criminalidad. Estamos en 38 delitos por cada 1.000 habitantes en La Rioja. Hemos subido un poquito, pero bueno. ¿Pero cuántos tiene España de media? 50,8. De 38 hasta 50,8 hay muchos delitos de por medio, por cada 1.000 habitantes. Quiere decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Administración de Justicia en el ámbito penal están funcionando razonablemente bien. Atentos a esto, sorpresa mayúscula es la que se están llevando algunos autónomos al recibir una carta de sus mutuas donde se les obliga a devolver las ayudas que recibieron en el primer año de la pandemia. Según un informe del Tribunal de Cuentas, el Gobierno va a obligar a 300.000 autónomos a devolver 505 millones de ayudas COVID que dieron a fondo perdido. El Tribunal de Cuentas habla de una gestión ineficiente de los recursos públicos por parte del Ministerio. Se hicieron 7 modificaciones de la norma original, pero según esta institución no sirvieron para una gestión eficaz que perjudicó a los propios autónomos. Aquí en La Rioja podría afectar a unos 12.800. Estamos hablando de que en torno al 12% de los autónomos de La Rioja pueden estar afectadas por la revisión y la solicitud de ayudas. En este sentido puede haber 3 grupos, los que les reclaman que no entraban dentro del grupo del IAE que estaba regulado pues para la actividad. Pueden ser también autónomos que decidieron darse de baja en la actividad y el pago de autónomos en ese momento, puesto que no iban a tener ingresos y no estaban todavía habilitadas las ayudas, o que tuviesen algunas deudas con la Seguridad Social.
Capellán responderá este jueves en el Parlamento sobre los primeros meses en el Gobierno y también del cheque bachillerato. Hoy destacamos que el año electoral ha reducido un 20% las dietas del Gobierno y de los altos cargos. El primer trimestre sería el más austero de los últimos años. La cifra en euros es esta, 40.000 euros menos en dietas. La cuantía alcanzó los 160.500 euros frente a los 202.000 de 2022. Nos detenemos en algunas de esas cuantías, por ejemplo, esta que van a ver, 67.200 fue el montante de las dietas que se pasaron el primer trimestre de 2023. Aquí se incluyen los gastos elevados del alojamiento, los viajes y protocolo. El año anterior el gasto fue muy inferior y estamos hablando del gobierno de Concha Andreu. En el segundo trimestre del año, en plena campaña electoral, el gobierno de Andreu pasó una factura inferior, era de 49.500 euros y principalmente se lo llevaron los viajes. En el tercer trimestre la suma es de 8.570 euros, aquí corresponden 1.730 al Partido Socialista y unos 6.800 de esta cantidad al Partido Popular. El año anterior la suma fue de 64.740 en este tercer trimestre del año. Y la última cifra que les vamos a enseñar es la del último trimestre. Tenemos unos 35.200 euros, donde Capellán gastó la mayoría en viajes. Concha Andreu el año anterior gastó unos 10.000 euros más, unos 45.000 euros. Los gastos de los políticos son uno de los principales motivos de controversia y hoy lo plantearemos aquí en nuestra mesa de tertulia. Hablaremos de estas cifras. Y hoy también hemos sabido quiénes serán los galardonados en el Día de La Rioja. La medalla de La Rioja va a recaer en la Federación Riojana de Municipios, creada en 1988. Una federación que aglutina a todos los municipios riojanos, ya lo saben, ya ha sido capaz en estos 36 años de vida, según el Gobierno, de aglutinar la voluntad e identidad de todos los pueblos riojanos. El otro galardón es el de Riojano Ilustre y es para Fernando Riaño, jarrero de 48 años, licenciado en Derecho y con gran formación de posgrado. Riaño ha destacado por su actividad profesional y también académica en muchos sectores, pero sobre todo en el apoyo del tercer sector, con la colaboración en la ONCE. Tiene además una dilatada trayectoria deportiva, ya que es campeón del mundo de duatlón de larga distancia. Porque la Federación Riojana de Municipios ha sido capaz en estos 36 años de vida de aglutinar la voluntad y la identidad de todos los municipios de La Rioja. Y por último, en segundo lugar, se ha concedido la condición de riojano ilustre a don Fernando Riaño, por sus méritos académicos, profesionales y deportivos, por su talento y entusiasmo para poner estos méritos al servicio de una sociedad más solidaria y más empática. Y en el panorama político nacional tenemos varios frentes abiertos. Por un lado, las elecciones catalanas de este domingo. Por otro, las declaraciones de Óscar Puente, que parece que han cerrado ya esas heridas en Argentina. Tenemos a Ábalos declarando en el Senado por el caso Koldo y tenemos también a Sánchez tras su parón reclamando regeneración democrática en frente el Partido Popular. Es lo que nos encontramos, que este mes convoca, ya lo saben, su quinta protesta contra la amnistía, que este mes con toda seguridad será aprobada en el Congreso. Unas protestas que se vienen haciendo desde septiembre del año pasado. Aquí vemos todas las convocatorias. La primera de ellas fue el 24 de septiembre, la segunda convocatoria en noviembre, el día 12, en diciembre el día 3 y en enero de este año el día 28. Bueno, pues todas ellas han servido para poco. Ni la Comisión de Venecia, encargada por los propios populares, tumbó esa norma de la amnistía. Cuando el Senado vete la ley, como terminará ocurriendo, la fecha es este 15 de mayo. La amnistía volverá al Congreso para ser ratificada con el texto inicial. A pesar de ello, el Partido Popular ha convocado una nueva movilización contra el gobierno de Sánchez. Será el 26 de mayo en Madrid. La convocan contra los bulos, contra la ley de amnistía y también la sospecha de corrupción del gobierno de Sánchez, de su partido y de su entorno. El portavoz del PP, Borja Semper, anunciaba ayer esta protesta en rueda de prensa tras el comité de dirección del Partido Popular. No parecemos ni ministros tuteros ni presidentes del gobierno que se dedican a desviar la atención utilizando a su partido, a su gobierno y a su entorno
a la preocupante deriva en la que está instalado este gobierno y su presidente, tienen una cita en menos de 3 semanas en Madrid. Bueno, pues Vox rechaza sumarse a esta movilización del Partido Popular por tratarse, ha dicho, de una ceremonia de la confusión a los españoles. Yolanda Díaz ha criticado que el PP está desnortado, ha dicho, y prosigue su deriva de deslegitimación con su manifestación contra Sánchez. Y Pilar Alegría, la portavoz del Ejecutivo, ha asegurado hoy que el Partido Popular sigue sin reconocer la legitimidad del gobierno de Sánchez. ¿Por qué se producen constantemente estas manifestaciones? Porque el señor Feijóo nos llama constantemente a celebrar estas manifestaciones. La respuesta está clara. Y la respuesta es que han pasado 10 meses, casi 10 meses desde las últimas elecciones generales, desde el 23 de julio, y el señor Feijóo lleva sin asumir el resultado electoral desde entonces. Feijóo ha explicado que convocan esa movilización para defender la democracia, la independencia judicial y la libertad de prensa. Por lo tanto, ha dicho que volverán a salir a la calle por higiene democrática. De ello hablaremos, pero también en la tertulia hablaremos y nos haremos eco de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Lo vamos a hacer en unos minutos porque nos va a acompañar aquí en plató su presidente Javier Marca. Será, como decimos, en unos instantes. Hasta ahora. 23.000 asuntos han quedado pendientes de tramitación en la justicia al finalizar el año 2023 y todo ello debido a las huelgas que han protagonizado los letrados y los funcionarios que paralizaron la actividad durante 2 meses. Es uno de los asuntos destacados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Javier Marca, que esta mañana ha presentado esa memoria judicial de 2023, un año, ha dicho, de luces y de sombras. Javier Marca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Bueno, díganos cuáles han sido esas sombras, porque todos los años, me imagino que serán de luces y sombras, pero ¿cuáles han sido las sombras de este 2023? Sí, no, este año 2023 los números no han sido buenos. Es evidente que hemos tenido un incremento de asuntos en relación al año 2022. Hemos tenido 33.000 asuntos ingresados en todos los juzgados de La Rioja y hemos resuelto tan solo 26.000, de tal manera que al ingresar más y resolver menos, pues nos ha dejado un volumen de asuntos en tramitación de 23.000 asuntos, unos 7.000 más que el año pasado. Has hecho referencia a que efectivamente se debía, porque hemos analizado a qué se debe, se ha debido en parte a la huelga de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios del Servicio de la Administración de Justicia. En todas las comunidades autónomas se han producido estas huelgas, pero han sido de especial seguimiento en nuestra comunidad autónoma porque son compañeros que son especialmente sensibles a las necesidades y reivindicaciones de sus respectivas carreras. No ha sido el único elemento, sino que también el incremento de ingresos, que todos los años ingresan más asuntos que el año anterior, pues produce este efecto de que tengamos más asuntos en trámite. ¿Y cómo están los trabajadores de la justicia? ¿Están más calmados los ánimos? ¿Hay alguien pendiente más que vaya a ir a la huelga? ¿O está bueno, todo tranquilo? Espero que no. Yo creo que en su momento se hicieron reivindicaciones, fueron atendidas de una manera razonable, nunca a satisfacción de los que piden, ¿no? Nosotros mismos como colectivo judicial también se hicieron amagos o amenazas de tomar medidas colectivas en el caso de que no se atendiesen determinadas reivindicaciones. Yo creo que ahora estamos en el impasse del cumplimiento de aquello que se prometió y por lo tanto en una época pues de volver al trabajo ordinario. Bueno, ha dicho esta mañana que La Rioja, y lo acaba de decir también, es una de las comunidades con menos casos en tramitación, pero el número de asuntos pendientes se elevó, y la cifra es llamativa, un 42%. ¿Qué tal ha funcionado el plan que se puso en marcha para agilizar la justicia? Bien, nosotros cuando acabamos en la época de las huelgas se nos solicitó desde el Consejo General del Poder Judicial que elaborásemos unos planes de autorrefuerzo o de refuerzo de los órganos jurisdiccionales para intentar minimizar ese cúmulo de asuntos en tramitación.
Nosotros somos muy bien mandados. Hicimos nuestros correspondientes planes desde las distintas juntas sectoriales, los llevamos a sala de gobierno y después los remitimos al Consejo General del Poder Judicial. Pero los planes no se aprobaron a efectos económicos por parte del Ministerio, de tal manera que esos planes de refuerzo y autorrefuerzo, en el que solicitábamos refuerzo de jueces, refuerzo de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios, pues en realidad se quedaron sin ejecutar. De tal manera que hemos tenido que ir pues, a los refuerzos que habitualmente pedimos a la consejería correspondiente, en este caso de Salud y Políticas Sociales, y a nuestra Dirección General de Justicia e Interior, y vamos pidiendo los refuerzos que necesitamos. En el ámbito de las necesidades ya he hecho referencia a necesidades personales, cuáles son que tenemos que mantener los refuerzos y que necesitamos 11 nuevas plazas de funcionarios para intentar sacar un poquitín el atasco. En cualquier caso, son números razonables, es decir, somos una comunidad autónoma pequeña, pero tener 23.000 asuntos en trámite es que no podemos estar a cero. Es decir, los asuntos cuando entran tienen que tener una tramitación. Siempre hay un cúmulo, un volumen de asuntos que tienen que estar en trámite. Entonces, tener 23.000 pues son muchos, son 7.000 más que teníamos el año pasado, pero son menos que los 30.000 de Navarra, o los 40.000 de Cantabria, o los 180.000 de Murcia, por hablar de comunidades autónomas uniprovinciales. Bueno, además la justicia es lenta y tiene que ser así, ¿no? Porque... No. La justicia no tiene que ser lenta de ninguna manera. Tiene que tener sus tiempos de tramitación, pero nosotros tenemos una justicia que, para tener un dato cierto, la justicia riojana está resolviendo en primera instancia los asuntos en 7,5 meses. Es decir, de media. Dirás, hombre, pues hay un asunto, el sumario aquel duró 3 años. Bueno, pues otro se habrá resuelto en un fin de semana, durante la guardia. 7 meses y medio en primera instancia. Y en apelación, 5 meses y un día. Perdón, 5,1 meses. En 5 meses están resueltos de media todos los asuntos en apelación. Bueno, pues en primera instancia estamos peor que la media nacional, pero en apelación estamos mejor. Nosotros en apelación todos nuestros asuntos se resuelven en 5 meses y la media nacional son 6. Bueno, decía yo que llevaba eso su tiempo, ¿no? Porque son asuntos serios que hay que tratarlos como hay que tratarlos, ¿no? Sí. Bueno, hablemos de las luces. ¿Qué tal ha funcionado los juzgados de Calahorra? Pues dentro del aspecto positivo, he hecho referencia al especial trabajo y dedicación que es necesario reseñar que han tenido la Consejería y la Dirección General que atiende a Justicia. No es fácil sacar todas las personas y todos los procedimientos y todos los sistemas informáticos de un Palacio de Justicia que ha sufrido 2 incendios, enviarlos a otros 2 lugares dentro de Calahorra y empezar a funcionar y trabajar. Y luego hacer lo mismo y rehabilitar el Palacio de Justicia y volver a reingresar allí la totalidad de los servicios. Cualquier ciudadano sabe que si ha hecho una mudanza alguna vez de su casa, 2 mudanzas en un año, lo que cuesta. Nos ha costado muchísimo. Afortunadamente hemos tenido unas prestaciones, siempre demandamos cosas a la administración prestacional, pero cuando lo hacen bien también hay que reseñarlo, ¿no? Han trabajado mucho y muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Pues unos juzgados que se han retrasado, que tienen un cúmulo de asuntos más grande del que deberían. ¿Qué es lo que han pedido? Los jueces de Calahorra y los letrados de la Administración de Justicia de Calahorra han pedido un refuerzo transversal, que haya un juez que les auxilie a los 3 juzgados en su labor de juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Es un proyecto que ellos han diseñado un plan de actuación y ya ha sido aprobado por la Sala de Gobierno en esta última reunión, en 2024, y que llevaremos al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación. Bueno, 2023 ha sido un año, podríamos decir, que hemos tenido asesinatos muy mediáticos, por ejemplo, como el de Cuzcurrita, un caso que está pendiente de juicio, que al parecer, según comentaba su hija, va a ser para finales de verano. También tenemos la muerte de una mujer siria a manos de su marido, el atropello mortal de un sanitario en Haro o la violación grupal en Avenida de Navarra. Son uno de los casos... Sí, y el enjuiciamiento de un profesor por el caso del fallecimiento de un profesor que va jurado dentro de unos días. Sí. Nosotros tenemos asuntos importantes, sí.
pero en el número global de los asuntos vamos muy bien. Es decir, nosotros tenemos un volumen de criminalidad en La Rioja de 30 asuntos por cada 30 delitos por cada 1000 habitantes. La media nacional está, creo recordar, si estamos en 38, está en 50, puede ser. Es decir, estamos unos 12 puntos por debajo de la media nacional. Claro, siempre hay algunos casos súper relevantes, es decir, pero el caso se tramita igual y el juicio es el mismo es decir, el trabajo es por lo general suele dar el mismo trabajo un sumario ordinario, sea por un asesinato o por cualquier otro delito. Es más, hay delitos económicos que dan muchísimo más trabajo a la hora de su instrucción y enjuiciamiento. Delitos contra la hacienda pública, o delitos de corrupción, o delitos de organización criminal. Pero bueno, lo que es siempre más relevante para la prensa y lo que la gente ve pues siempre pues son el asesinato, el homicidio, el delito contra la libertad sexual, pero en realidad no tenemos un volumen de criminalidad alto, sino que tenemos un volumen de criminalidad muy bajo, y hay que agradecer solo al buen funcionamiento y el buen hacer de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y también a la justicia penal riojana. Pero aún así, aunque sea bajo, sigue subiendo, ¿no? Año tras año. Sí. Los datos siempre van subiendo un poquitín en La Rioja y un muchitín en la media nacional. Sí, estamos en una sociedad que cada vez tenemos más volumen delictivo. Sí. Hablaba usted también en la rueda de prensa de esta mañana sobre las cláusulas abusivas de los bancos. No sé si a los bancos les va a hacer mucha gracia que diga que se lo piensen un poco a la hora de litigar con sus clientes, porque parece ser que la mayoría de los casos van a favor del cliente, ¿no? Sí. Yo no recomiendo ni le digo a ningún banco lo que tiene que hacer. Yo lo que hago es analizar los datos. Es decir, los datos hacen referencia a que más del 90 y tantos, 90 y muchos % de los asuntos que se han planteado, la demanda ha sido estimada en favor del cliente, y que no sé si eran de 5.000 asuntos, podían ser 199, no han estimado las pretensiones del cliente, lo cual quiere decir que las entidades bancarias en el 90 y tanto % de los casos tenía que haber intentado llegar a algún acuerdo. Si no se puede en la totalidad, pues en un volumen alto para evitar la congestión de la justicia, ¿no? Es decir, cuando tantas veces te dicen que no, será que a lo mejor no tienes razón, ¿no? Bueno, a lo mejor ahora se encuentran muchos recursos en el contencioso administrativo porque han dicho que a los autónomos tienen que devolver ahora las ayudas de la COVID, o sea que a lo mejor también se encuentran ahí. Bueno, nosotros estamos para atender los litigios que tienen entre los ciudadanos, y cuando los ciudadanos reclaman contra la administración, pues también tenemos una jurisdicción especializada que es la contenciosa administrativa. Para eso estamos. Además, una jurisdicción contenciosa administrativa que funciona magníficamente en La Rioja, porque de los 3 órganos jurisdiccionales que he reseñado como que han funcionado mejor en el 2023, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, sus 3 salas que van muy al día y con unos tiempos de respuesta magníficos, la Audiencia Provincial, que como consecuencia de la creación del 6º magistrado pues han reducido su pendencia y han conseguido pues tener unos tiempos de respuesta mejores que la media nacional, y los 2 juzgados de lo contencioso, que es el tercer año que bajan su nivel de asuntos en trámite y que están resolviendo a 4,7 meses cuando la media nacional es de 10 meses. Tenemos una justicia contenciosa administrativa que funciona, o sea que si los ciudadanos tienen que reclamar contra la administración, que reclamen. Nosotros estamos para servir al ciudadano, ¿no? Muy bien. Me queda poco tiempo, pero quería preguntarle por el Consejo General del Poder Judicial, que nos lo ha nombrado en esta entrevista, 5 años sin renovar. Parece que el Gobierno, va a decidir o tiene un plan para que al final, si el Partido Popular no desbloquea la negociación, o los 2 partidos, no por decir uno, sino los 2 no se ponen de acuerdo, pues parece que van a meter mano para poder sacar adelante este problema. Sí, sobre las decisiones del Gobierno, es el Gobierno el que tiene que tomar sus decisiones y explicar por qué las toma y por qué no. Lo que es cierto es que el Consejo General del Poder Judicial no lo designan los jueces y magistrados, sino que lo designa el Parlamento, el Congreso y el Senado, el Parlamento Nacional. Es por lo tanto que está establecido que tiene que ser por una serie de decisión mayoritaria, con unas mayorías cualificadas, así se ha establecido hasta ahora.
La presidencia del Parlamento y la presidencia del Senado no han convocado a los partidos políticos a que lleguen a ningún acuerdo. De tal manera que parece que están en negociaciones los dos grandes partidos, pero esto no tendría que ser así. Tendría que ser un acuerdo mayoritario, ¿no? Llevan cinco años sin renovarse el Consejo General del Poder Judicial. Es un problema, pero un problema mayor es que se le haya impedido al Consejo en funciones hacer nombramientos. Porque el gran problema que tenemos es que hay muchas vacantes que están sin cubrir porque se ha dictado una ley orgánica que impide al Consejo en funciones hacer nombramientos cuando antes siempre los podía hacer. Entonces tenemos muchísimas vacantes en el Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja es bien pequeño, somos solamente 37 jueces y magistrados, pero nuestra plantilla son 40. Y el presidente de la Audiencia se jubiló y no ha podido ser nombrado. Y la magistrada de la Sala Civil y Penal, por designación autonómica, se jubiló y no ha podido ser designada. Y llevamos varios años sin poder cubrir esas plazas porque se ha impedido que el Consejo haga sus nombramientos en periodo de interinidad. Yo estoy en funciones. Es decir, a mí me nombraron para 5 años, pues ya voy por el 7º, ¿no? ¿Y qué hago? Como estoy en funciones, no trabajo, ¿no? Tendré que hacer mis funciones, igual hasta que no provean a mi renovación o al nombramiento de un nuevo presidente. Es un problema de los políticos, no es un problema de los jueces. A los jueces no se nos deja designar a ningún miembro del Consejo General del Poder Judicial, a ninguno. Hacemos una propuesta, pero todos son designados por el Parlamento español. Es un problema de ellos y parece que el problema es de la justicia. El problema no es de la justicia. Además, el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional, no son juzgados y tribunales. Es alguien que se dedica a preservar la independencia judicial. Pero rebajar esa mayoría, sí, esa mayoría simple, ¿cree que está justificado? Sí, es una decisión política. Es una decisión política. Yo creo que rebajar las mayorías no es bueno. Porque me supone que al final el partido que tiene su mayoría en el gobierno y que por lo general tiene también su mayoría en el Parlamento, al final es el que va a tener la mayoría para decidir quiénes conforman el órgano de gobierno de los jueces. Y parece que eso no va en favor de una democracia arraigada, sino que parece que son soluciones de compromiso que después dan lugar a disfunciones, ¿no? Una última cuestión. Sí. El jefe del Ejecutivo ha anunciado esa cruzada para limpiar la democracia, podríamos decir. No sé cómo lo interpreta usted, porque hay algunos sectores que lo interpretan como que va en contra del Poder Judicial. Bueno, la utilización por parte del gobierno de la idea del lawfare es una idea que proviene del ámbito anglosajón, porque en España nunca ha existido, pero yo creo que es una idea profundamente equivocada y que nada favorece el prestigio del Poder Judicial. Lawfare, en su sentido, viene a hacer referencia a la existencia de una guerra sucia judicial contra determinados sectores de la población o determinados ciudadanos. Eso es una falacia, Eso no existe, eso es una cuestión que se suelta a la política por intereses políticos, pero en la realidad no ocurre. Es decir, yo he estado destinado 25 años en Cataluña, yo no he visto nunca ningún lawfare no. Pero si es que además el control que se tiene sobre los jueces es un control absoluto, es decir, máximo poder, máxima responsabilidad, máximo control. Es decir, un juez puede exigírsele responsabilidad civil, penal y disciplinaria. Un juez adopta una decisión y su decisión automáticamente, no diría el 100%, pero el 90 y tantos % de los casos, esa decisión es recurrible ante un tribunal de 3 magistrados. Donde está, si alguien se equivoca o si a alguien se le ve que realiza actividades con una finalidad política, es decir, cuando prevarica, cuando dicta una resolución injusta con una finalidad espúrea, esa resolución no se queda ahí, esa resolución es susceptible de recurso ante un tribunal de 3 magistrados. Los 3 magistrados, yo he formado parte de tribunales, los 3 magistrados cada uno es de su ideología, cada uno es de su... y resolvemos por criterios estrictamente técnico-procesales, no por razones políticas ni similares.
¿Pero cree que se les está haciendo daño, dañando un poco la imagen? Bueno, quiero decir que no favorece la imagen de la justicia, es evidente. Que tiene que haber un respeto entre los diversos poderes del Estado, es evidente. Y que cuando se producen este tipo de especie de rifirrafes, pues en nada prestigia a la imagen de la justicia. Pero nosotros somos un poder judicial que parece que tenemos muy mala fama. Cuando se hacen encuestas, el poder judicial sale muy mal parado, pero cada año acuden más a nosotros. No sé por qué. Es decir, si la justicia no responde a las necesidades del ciudadano, ¿por qué acuden tantos ciudadanos y cada año más a que nosotros arbitremos sus diferencias, resolvamos sus problemas y los protejamos frente a atropellos que se cometen por parte de los poderes? No lo entiendo. Está la cosa revuelta está. Javier Marca, un placer, muchísimas gracias por a ti, estar por con haberme nosotros. invitado. Gracias. Bueno, nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con la tertulia. Hasta ahora. Pero en fin, voy a tener oportunidad, no se preocupe, de hablarlo con su presidente el día 31 de mayo, en el que me desplazaré a La Rioja y mantendré una reunión con él y hablaremos de esta y de otras cuestiones relacionadas con las infraestructuras de La Rioja. Espero que con más rigor que el que usted acaba de protagonizar en su intervención. Bueno, pues vamos a saludar ya a Victoria de Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ángel Iñiguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y Marco Lain, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, parece que hay ya reunión, va a haber reunión. Va a poder Capellán hablar de su propuesta de los 2 trenes y, bueno, pues es una grata noticia, ¿no? A mí me parece que está muy bien, ¿no, Victoria? Sí, todo lo que sea el tener reuniones directas, presenciales, que además siempre son más productivas, y sobre todo en un tema como es el de las infraestructuras que llevamos peleando muchos años los riojanos, me parece positivo. Y además, yo intuyo, no tengo datos, pero yo creo que ningún ministro viene a no dar nada, porque todos se quieren ir del viaje con conclusiones positivas. Entonces va a ser positivo para las dos partes. Y los beneficiados, los riojanos. Que sí. ¿Qué ministro viene? Huele anuncio. Huele anuncio. Sí. ¿También piensas igual, Marco Lain? Sí, hombre, además si queremos defender el progreso de La Rioja también pasa por tener unas buenas conexiones y unas buenas infraestructuras. Entonces lo que queremos es rigor por parte de quienes están al frente, tanto aquí en La Rioja como a nivel nacional. Lo que no podemos convertir la política es un circo, porque al final perdemos nosotros. Igual, ¿no? No hay nada más que añadir. Ya veremos qué anuncio es. Venga, a ver si es lo que buscamos. Vamos a esperar. Bueno, ya dijo Capellán además que donde quiera, cuando quiera y a la hora que quiera, ¿no? Bueno, pues ya está hecho. Bueno, vamos a hablar de las dietas de nuestros políticos, que además son un tema de controversia, podríamos decir, siempre quienes gastan más, quienes gastan menos, pero tampoco hay que pecar, digo yo, de no gastar poco tampoco, ¿no? Porque para eso están los presupuestos y hay que trabajarlo, ¿no? Bueno, ¿qué os parece el año electoral? Como publicaba el Día de La Rioja, estamos diciendo que hay una diferencia de 40.000 euros con respecto a las dietas del Gobierno y de los altos cargos. La cuantía alcanzó 160.500 euros frente a los 202.000 de 2022. Debido a ese menor gasto del tercer trimestre, en el último, los de Capellán podrían decir que eran los más austeros. ¿Qué os han parecido un poco las cifras, si habéis tenido la oportunidad de verlo? Ahí estamos viendo, esta es la época de Concha Andreu, 67.200 en el primer trimestre, los 49.500 del segundo. La mayoría se van también en viajes que tienen que hacer. Esto es ya cuando están los dos, el traspaso, los 8.570 y los 35.000 del último trimestre de Capellán. ¿Qué os parecen estas cifras?
Bueno, que la política esté bien remunerada, tanto en salarios como en todos los gastos que lleva aparejados, a mí se me ha parecido bien. Obviamente tiene que ir acompañado de una gestión eficiente de nuestros recursos. Lo que es cierto es que hay que valorar si existen duplicidades, porque si se está pagando unos salarios y además adicionalmente se están indemnizando a nuestros gestores con otro tipo de aspectos, tanto aquí a nivel Rioja como a nivel nacional, por otros conceptos que quizá ya van cubiertos en su sueldo, pues eso son cosas que tendremos que mirar para una correcta eficiencia de los presupuestos. Pero a mí no me ha parecido nunca mal que la política esté bien remunerada. Ahora bien, se exige responsabilidad. La verdad que mirabas en el portal de transparencia los Excel y vas comparando que había un progreso de legislatura en legislatura en cuanto a transparencia, porque la verdad que viene bastante detallado a qué se ha destinado cada una de las dietas. Entonces yo comparto con Marco la idea de que al final, si ese gasto termina convirtiéndose en productivo, y pongo el ejemplo concreto que hemos tenido aquí, si el presidente Capellán acudiera a Madrid 6 veces y apareciera registrado 6 viajes a Madrid para reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y a partir de esas reuniones consigue que mejoren las infraestructuras en La Rioja, yo entenderé que es un gasto que ha sido productivo y que por tanto estaba justificado. Ahora bien, si analizamos otras partidas que no resultan eficaces ni eficientes, pues a lo mejor eso puede resultar más discutible. ¿Qué lectura? Bien, a mí no me han parecido unas cifras nada escandalosas y además yo creo que hay que medir en virtud de los resultados. También es verdad que el presidente Capellán, pues es que prácticamente empezó en septiembre, tenemos que tomar posesión el 30 de junio y yo lo que quiero es un presidente que viaje mucho a Madrid a pedir y a exigir, y lo que sí os puedo asegurar es que Concha Andreu en los ministerios la temían porque estaba día sí día no diciendo que hay de lo mío. ¿Y qué hay de lo mío? En situaciones muy convulsas como fueron a la época de la pandemia y en la pospandemia vinieron 1.000 millones de euros. A mí eso, mientras sea euros productivos, aparte que no me parece 1.100 euros en pañuelos de San Mateo, o sea, no es dinero en el presupuesto de la comunidad. Lo que sí quiero es eficiencia. A mí me parece mucho peor que se hayan devuelto ahora 20 millones de euros en fondos europeos o que Calahorra esté devolviendo fondos europeos, aunque gasten poco, es que me parece que es caro. Lo que no es caro es cuando ese dinero es para defender los intereses de La Rioja, y lo que está claro es que hay que viajar, hay que hacer regalos institucionales, tenemos que representar a la comunidad, y encima me han parecido cifras que no creo ni que el gobierno de Capellán ni que el gobierno de Concha Andreu en ningún caso vayan a ser exagerados, y siempre han sido sobrios, todos, salvo la época de Pedro Sanz, yo creo que los demás han sido bastante razonables. Eso es, ¿no? El resultado es lo que sea productivo. Que sea productivo, o sea, euro gastado, euro multiplicado. Y aquí vinieron 1.000 millones de euros. Efectivamente. Bueno, ¿qué sorpresas se han llevado los autónomos con la devolución de esas ayudas que recibieron en el año 2020? Aquí en La Rioja va a afectar, dicen, como a un 12%. La devolución de las ayudas oscila entre esos 2.300 y 4.000 euros. Y bueno, no se lo esperaban, han dicho que revisen bien si lo pueden reclamar, ¿no? ¿No? ¿Dices no? Lo dices por... Lo digo por experiencia propia. Aunque en mi caso no ha sido porque no cumplía los requisitos, sino porque me aplicaron una base reguladora superior a la que me correspondía. Entonces tengo que devolver una parte, parcialmente. Yo creo que lo reprochable en esta situación concreta no es el hecho de que ahora se produzcan las devoluciones, porque si uno no cumple los requisitos, naturalmente era un acto administrativo nulo, sino el hecho de que quizá en una situación tan excepcional como era marzo de 2020, que es cuando se aprueban estas prestaciones extraordinarias para los autónomos, quizá no era necesario que hubiera tanta letra pequeña en los decretos, sino que fueran más universales, o sea, que fuera mejor la calidad normativa de los textos que se aprobaban. Y luego, por supuesto, en marzo de 2020, rápidamente hubo anuncios públicos avisando, vamos a ofrecer este dinero para los autónomos y que puedan sobrevivir mientras sus negocios están cerrados. Pero todos los autónomos que se han enterado de la devolución no ha sido por un anuncio del gobierno, ha sido porque han recibido una carta. Entonces, quizá esa falta de previsibilidad en la acción del gobierno es lo que más pueden criticar, creo yo, o podemos criticar los autónomos. Sí, es una carta de las mutuas, ¿no? Una carta de las mutuas. Que te avisan. Es que se gestionó a través de las mutuas. Las mutuas anticiparon el dinero y luego el gobierno fue el que había creado los fondos de ayudas. No sé, yo creo que
a veces sacamos del contexto, acordaros, 14 de marzo del 20, los bares cerrados, las tiendas cerradas, o sea, la rapidez en aquel momento era importante. Y luego yo lo que sí estoy muy contenta es que ha habido control, o sea, si se han cometido errores o se ha pagado a gente que no estaba al día o al corriente en la seguridad social, pues que se le reclame y que lo devuelvan. Pero lo importante en aquel momento era socorrer con agilidad, porque acordaros que fue de hoy para mañana todo cerrado, y despachos cerrados, y yo ahí prefiero tener que decir, me he equivocado, necesito que me devuelvas una parte, pero en el momento en que tú lo necesitaste, ahí estuvo ese fondo. Pero probablemente a eso me refería con y fueron las mutuas, además. Correcto. La regulación del decreto a lo mejor podía haber tenido un carácter más universal. No haber introducido tantos requisitos que al final han obligado, lógicamente, a que se realice una revisión de oficio. No lo descarto en absoluto. A veces duele más quitar que no dar, ¿no? Y en este caso, bueno, cuánta gente que realmente aquellos apoyos, aquellas ayudas, pues les salvaron, les permitieron literalmente comer, pues mucha gente que todavía se ha podido ver afectada todavía y que no ha terminado de remontar por esa situación que, insisto, fue muy grave para mucha gente, pues que esto le puede terminar de machacar. Entonces, claro, esto es un problema, o sea, es decir, yo entiendo, comparto de que si no se cumple la normativa, pues que obviamente haya órganos que fiscalicen y que controlen, y si no se cumple, pues que se cumpla, eso está claro, pero hay que valorar realmente, como bien dice también Ángel, el tema de, bueno, vamos a flexibilizar, porque ¿cuál es la naturaleza de estas ayudas? Socorrer a los autónomos y a esos promotores de actividades económicas que por circunstancias de la pandemia se venían abajo. Pues si ahora se lo quitamos porque no cumple un requisito X, bueno, pues vamos a verificar cuál es ese requisito y si realmente se puede salvar para evitar de machacar a esa gente, que mucha de esa gente probablemente todavía está sufriendo. No solo eso, hay un detalle que ese sí me parece más relevante. Claro, esas ayudas tributaron en el IRPF de 2020. Ahora corresponde hacer la regularización. La regularización va a llegar 4 años después de que se ha adelantado una fiscalidad al Estado. Entonces, al límite realmente de lo que se podría hacer esa regularización, esa declaración complementaria. Entonces, es verdad que quizá está bien que haya habido el control, por supuesto, pero podría haber sido mucho más ágil también, para no generar falsas expectativas. Pues si queréis vamos al 2008, donde no hubo ningún tipo de ayudas y donde ayer la OCDE ha dicho que ahora, por primera vez, estamos recuperando la capacidad adquisitiva del 2007. O sea, ahora se están recuperando los españoles de la crisis del 2008, donde yo, que he sido autónoma la mitad de mi vida laboral, puedo asegurar que no hubo absolutamente ninguna ayuda. Pues yo creo que será mucho más importante, es decir, cuando hubo una emergencia respondimos, lo mismo que alabo la ayuda a los autónomos, aunque a mí no me toca, la ayuda a los autónomos que acaba de dar el gobierno de Capellán, que no el decir, hombre, es que me lo diste y ahora me reclamas porque no estoy al corriente en la seguridad social. Pues mira, haberte leído bien los requisitos, pero es que es evidente que si no estás al día en la seguridad social, si no estás al día en las cuotas de autónomo o si ni siquiera estás dado de alta porque ya eres saliente, no te corresponde pedir una ayuda como autónomo. Claro, esas son las tres que siga ese avance, ¿no? Las tres, para devolver. Que siga ese avance. Si en 2008 no había ayudas a los autónomos, en 2020 sí las hay, pero incorrectamente diseñadas, la siguiente crisis que haya, que sean a que haya ayudas incorrectamente diseñadas. Es que hubo Totalmente 7 modificaciones, ¿no? También, además. Eso es cierto, claro, que se hubo que improvisar y se improvisó y seguro que algunas cosas se hicieron mal. Pero claro, decir, escuece más cuando te han dado, te lo piden, que no cuando no te han dado, pues yo no lo comparto. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que está mejor decir, aquí está la ayuda de emergencia y luego si hay algún caso que no cumple, es que pedir ayuda a autónomos a quien ya no es autónomo, es como si lo hubiera pedido yo. Y no crea esto una inseguridad jurídica, es decir, no crea que si yo, por ejemplo, ahora, que en mi caso además, yo afortunadamente no me he visto afectado por esto, pero ahora, por ejemplo, con la ayuda de autónomos que ha salido, ¿no? que prácticamente es como café para todos, ¿no? Cosa que me parece... No, ni a los abogados, a ninguno de los mutualistas. Aquí hay muchos, miles, fíjate lo que te voy a decir, de profesionales liberales que están trabajando, que hacen lo mismo que un autónomo, es decir, un autoempleo, contratan... pero no están viendo... Pero que los colegios además ya están reclamando. Pero a lo que me refería es que si yo estoy viendo una inseguridad jurídica de que tengo la sensación, no solamente como autónomo, sino cualquier empresa que quiera invertir y al final tiene ese concepto de
ahora me pueden dar, pero luego me pueden ir con una sorpresa, pues al final realmente puede afectar mucho a la capacidad de inversión y a la propia gestión y naturaleza de las subvenciones. Entonces, claro que está bien mejor dar, que ayudar en su momento y que aunque haya gente que haya recuperado su capacidad económica pueda devolverlo. Por supuesto, eso está muy bien, sí, eso no digo, pero vamos a ver las consecuencias de todo esto. A mí me parece que genera inseguridad jurídica. Creo que sí hay gente que la va a terminar de rematar, insisto, no gente que no cumple porque no estuviera al corriente de pago, sino por errores en las bases de cotización y demás, por otras causas menos graves. Entonces, al final, creo que también tenemos que estar en un modelo en el que creo que tenemos profesionales, tanto en el sector público, a nivel funcionario como gestores, que este tipo de cosas, aunque entiendo la premura de una situación de emergencia como tuvimos en su momento, tienen que estar bien diseñadas. Quiero decir, también recordemos que veíamos el BOR a las 12:01 de la noche. ¿Acordaos esa época en la que no sabíamos al día siguiente teníamos que ir a trabajar? O sea, que también entiendo el caos del momento, pero estos mensajes son muy peligrosos porque generan mucha inseguridad jurídica a autónomos y a empresas. Todas las subvenciones generan inseguridad jurídica por los miles de papeles que te piden cuando tienes que justificar los gastos. Y te lo digo yo, que hace 14 años pedí un préstamo y llegó un momento que dije, te voy a devolver lo que me has dado. Con la ADER. Aquello era papeles, 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 y cuando haces al final el neto dices, no sé si no ha sido lo comido por lo servido. O sea, cualquier subvención te genera inseguridad de que en algún momento a lo mejor no cumples todos los requisitos o no estás siendo capaz de justificar, tal y como te lo pide la administración, que darle cuesta, pero pedir no le cuesta nada. Bueno, pues atentos todos esos autónomos. Vamos a hablar de esa manifestación, la quinta ya del Partido Popular, que ha convocado en contra de la amnistía, una ley que sigue su trámite, que tendrá que ser votada en el Senado, que volverá al Congreso y que será aprobada a finales de este mes de mayo. Han convocado una concentración para el 26 de este mes y estas son las 4 anteriores, unas manifestaciones que en principio hemos visto que no han servido para nada. ¿Qué os parece lo que se reclama en esta ocasión? Por la independencia judicial, por la libertad de expresión, han dicho, y también por los bulos de Sánchez, ahí lo estamos viendo. Victoria. Me ha tocado. ¿Y la amnistía? Pues mira, por la independencia judicial lo tengo clarísimo. Lo que tiene que hacer el Partido Popular es dejar de tener secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años fuera de plazo porque el Partido Popular no le interesa renovarlo. Y eso sí que es incumplir la Constitución y la ley. Por la independencia judicial, lo primero que se cumpla la ley, eso lo tengo claro. Y en cuanto a las manifestaciones, bueno, pues ha sido un instrumento que yo creo que ahí la derecha se equivoca y el Partido Popular lo único que hace es estar secuestrado por Vox. Yo iría por otro lado, pero sí que escucharía mucho más, por ejemplo, los resultados de las elecciones vascas, donde el partido más votado ha sido el PNV y Bildu y el Partido Socialista. En las elecciones catalanas parece que va a ser el Partido Socialista, pero luego Junts también va a tener un buen resultado. Entonces, a lo mejor no tendría solo la visión de Madrid tan centralista y escucharía un poco más la lectura de los ciudadanos, no de los políticos, de los ciudadanos de esas comunidades, si lo que queremos es que no quiera marcharse nadie y que todo el mundo quiera estar cómodo en una casa común de todos. Entonces seguiría un poco más y escucharía un poco más a los ciudadanos de esas comunidades donde tienen el problema de convivencia. Y yo creo que el Partido Popular se equivoca sinceramente, y el resultado de las elecciones vascas así se lo ha hecho saber. La verdad que coincido con Victoria en que todavía no ha habido una traducción electoral o una implicación electoral, una afectación electoral de la decisión de la amnistía. Yo creo que el Partido Popular está intentando establecer una estrategia de que las europeas se conviertan en una verificación de qué piensa la mayor parte de los españoles sobre la amnistía y sobre el gobierno de Pedro Sánchez, pero yo creo que estratégicamente, desde un punto de vista de estrategia política, yo creo que se equivocan, porque al final la participación en las elecciones europeas, he visto la secuencia, y es que de las últimas 4 ha habido 3 que han estado por debajo del 50% de participación, con lo cual establecer una especie de plebiscito contra el presidente del gobierno en esos términos me parece muy arriesgado. Y luego en Cataluña, a mí por ejemplo me está sorprendiendo lo bien que está resistiendo Vox, que prácticamente dicen que conserva los 11 diputados,
o incluso como máximo reduce 1, lo cual me lleva a pensar que a lo mejor el Partido Popular no está ofreciendo una alternativa de modelo de país que resulte convincente a los votantes de su espectro electoral. Por lo tanto, a lo mejor no solo contra la amnistía, sino a favor de qué, sería la reflexión que yo les haría. Terminamos contigo. La amnistía, yo se me he mostrado en contra de este proceso, pero sí que es cierto que los catalanes van a hablar y sobre todo lo único que yo sé que estoy en contra no es que hablen los catalanes y que decidan el modelo en el que quieren vivir, eso me parece fantástico. Lo que no me parece bien es que lo hagan saltándose las reglas del juego. Correcto. Luego eso no se puede perdonar por un interés que claramente, o así lo interpreto yo, es electoralista o por lo menos para mantener el gobierno, pero sí que es cierto que hay que respetar la voluntad de los catalanes. Ellos van a hablar, van a decidir y ellos decidirán, pero eso sí, respetando las reglas del juego en las que estamos todos, porque eso es importante. Totalmente. Tenemos que estar cómodos conviviendo y para eso las reglas del juego son las mismas para todos. Totalmente. ¿Qué va a hacer el PSOE si gana las elecciones? ¿Con quién va a pactar? No tengo mucha vocación yo de bruja Lola, la verdad. Pero, bueno, la idea sería el tripartito, me imagino, ¿no? Sí. Pero como lo tenga, ¿no, Ángel? Esa sería la... Buah, me parece la jugada más arriesgada de todas las posibles. Yo diría que con RC. Es un escenario tan complicado, con RC sí, podría ser también en común, pero como están tan ajustadas las elecciones, yo no descarto hasta la repetición electoral. Y aquí me estoy tirando a la piscina sin ningún dato encuesta, pero no lo descarto. Lo que sí creo es en la profunda sensatez de Salvador Illa, y además lo ha demostrado, que cuando ha tenido incluso que apoyar presupuestos los ha apoyado. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Gracias a los tres, como siempre. Un placer. Gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos, les dejamos ya, compañeros, con Hecho en La Rioja. ¿Sí? Dejamos con Hecho en La Rioja. Adiós.